Clímax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. Mientras crece la controversia en el mundo científico ante el inicio de una sexta extinción masiva de especies por culpa de la humanidad, un matemático sugiere una fórmula para salvar a millones de vertebrados y de anfibios. Veamos. ¿Fórmula matemática para salvar especies? Hugh Posingman, científico experto en ecología y matemáticas aplicadas, propone una nueva fórmula matemática para salvar a millones de especies que estarían en riesgo ante la advertencia de una sexta extinción masiva, tal y como lo adelantó en exclusiva para Clímax el pasado 29 de julio uno de los coautores del controvertido estudio. La extinción masiva en la que ahora estamos es la primera que es meramente causada por los seres humanos. Este grupo científico asegura que por lo menos el 30% de las especies de animales vertebrados ha disminuido. Possingham, científico jefe de la reconocida organización internacional Nature Conservation, señala que las tasas de extinción en la actualidad son 100 veces mayores y la inversión de los países afectados no es suficiente. Por lo mismo, deben replantear su prioridad. Es decir, cada gobierno puede tener un presupuesto y con él debe decidir a cuántas y a qué especies salvar. ¿Será lo acertado? Possingham asegura que la ecuación propuesta haya sido aplicada en países como Nueva Zelanda y Australia. Desde ya tienen en cuenta el costo del beneficio y el posible éxito de salvar a una especie en peligro de extinción. Y precisamente saludamos en Cartagena, Colombia, a Hugh Posingman, científico jefe de la organización de Nature Conservation, experto además en matemáticas aplicadas y biólogo. Gracias por estar aquí con nosotros en Clímax. Queremos saber cuáles especies, según la tabla de importancia y sus estudios, serían las más beneficiadas y en qué países de América, de acuerdo a esa fórmula que usted pues está proponiendo para salvar a las especies en el mundo. Países como Colombia tiene muchísima diversidad en especies, demasiadas especies, no hay una que sea más importante que otra, pero Colombia también está perdiendo muchas especies, así que en nuestro trabajo tratamos de encontrar formas de que Colombia pueda salvar todas las especies que pueda de la forma más económica que los recursos que se tienen, así que no hay una especie particular que sea más importante que otra. Es sobre escoger las especies que son baratas de salvar y son buenas para salvar lo más rápido posible. En Nueva Zelanda y Australia, ¿ha tenido un resultado favorable de su ecuación matemática? Sí, Nueva Zelanda y en Australia se está usando. Nuestra fórmula ecuación no es muy complicada que la cumpla. Simplemente te pregunta qué necesitas o por qué necesitas salvar las especies, cuánto cuesta y cómo podemos trabajar, y así vas y compras, y esa es la fórmula. No es complicada. Es como todos compran. Y en Nueva Zelanda se ha usado para salvar tantas especies como se hizo en el pasado. Señor Posingman, agradecemos su valioso aporte aquí en Clímax de NTN 24. Muchas gracias. Y ahora nos trasladamos a Stanford, California. Allí está Rodolfo Dirso, profesor de Ciencias Ambientales del Departamento de Biología de la Universidad de Stanford. Además, es coautor precisamente del estudio sobre extinción masiva. Bienvenido a Clímax. Queremos saber qué acciones exactamente han provocado todas estas situaciones y que están afectando directamente a diversos animales, vertebrados e incluso anfibios. Básicamente las dos acciones predominantes son, por una parte, la destrucción de los hábitats naturales donde las especies viven, lo que ahora se llama cambio de uso de la tierra, deforestación, fragmentación, ese tipo de actividades. Y en segundo lugar, dependiendo de las especies, a veces en primer lugar, es la sobreexplotación, la cacería, el tráfico ilegal, la explotación en sus diferentes manifestaciones. Y desde luego, la combinación de esos dos factores. Eso es lo que hemos visto hasta este momento, que son los factores predominantes. Obviamente, de cara al futuro, esos dos factores se van a combinar con otros más, incluyendo en particular el famoso cambio antropogénico en el clima. Profesor, pero desde su punto de vista, ¿existe alguna posibilidad de que la extinción masiva pueda detenerse? ¿Eso es posible?
Sí, desde mi punto de vista sí. De hecho, nuestro estudio recientemente publicado, junto con Paul Ehrlich y Gerardo Ceballos, indica que nuestra típica forma de preocuparnos y poner atención a la extinción global de especies es desalentadora, porque una vez que una especie se extingue ya no hay nada que hacer. Nuestro énfasis, que es ver la extinción de las poblaciones de las especies, todavía nos permite vislumbrar algo de posibilidades. En la medida que, uno, detengamos la sobreexplotación de las especies, la cacería, tráfico ilegal y demás. Dos, evitemos la destrucción de los hábitats. Y tres, emprendamos acciones tales como reconectar las fracciones de hábitat que todavía existen, donde hay poblaciones. Todavía existiría la posibilidad de que, si empezamos rápidamente como sociedad en global, tomadores de decisiones, científicos, la gente local, etcétera, todavía podríamos rescatar algunas o muchas de las especies que aún existen en algún lugar del planeta. Profesor Dirso, fue un gusto tenerlo acá con nosotros. Es un placer. Gracias a ustedes por su interés. En otras noticias ambientales, científicos confirmaron nuevas y alarmantes cifras de producción de plástico en los últimos años. ¿Más plástico? Un estudio publicado por la prestigiosa revista Science Advances confirma que el ser humano produjo 8.300 millones de toneladas de plástico entre 1950 y el año 2015. Un equipo científico de las universidades Georgia y California, como también de la Asociación de Educación del Mar, analizó la producción de plásticos en el mundo, su uso y su destino. Los 8.300 millones de toneladas de plástico equivalen al peso de 822.000 Torres Eiffel, 25.000 edificios Empire State, 1.000 millones de elefantes y 80 millones de ballenas azul. A partir de 2015 se habían generado aproximadamente 6.300 millones de toneladas de residuos plásticos, de los cuales alrededor del 9% había sido reciclado, el 12% incinerado y el 79% acumulado en vertederos o en el entorno natural. Si continúan las actuales tendencias de producción y gestión de residuos, aproximadamente 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos estarán en vertederos o en el medio ambiente natural para 2050. Una novedosa campaña llamada Memesonía quiere evidenciar los graves efectos que enfrentan el Amazonas. Memesonía. La deforestación y los efectos del cambio climático han afectado al Amazonas. Sin embargo, las ganas de salvar esta región del mundo no desaparecen. La plataforma de información y diálogo para la Amazonía, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, creó la campaña Memesonía, que no solo divulga memes de la biodiversidad y la cultura de la zona, sino que muestra las consecuencias que vive el pulmón del mundo. Las organizaciones miembros de esta idea buscan generar interacción entre cada región del país con la Amazonía colombiana. Estas divertidas imágenes podrán ser divulgadas en las redes sociales de aquellos que quieran sensibilizarse con esta problemática. Incluso, los interesados podrán enviar sus imágenes para contribuir a la campaña. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer para contribuir a la protección de la Amazonía colombiana. Entonces, bueno, por ejemplo, una es consumir más frutos amazónicos. La Amazonía tiene un montón de frutos amazónicos deliciosos como el azaí, el arazá, y nosotros no los consumimos en el resto del país. Entonces, eso ya, empezar a consumir estos productos es una ganancia para la Amazonía, porque nos empezamos a pensar como país amazónico, y eso es algo que le falta a Colombia. Hola, mi nombre es Wilder Méndez, soy natural porque en la casa desconectamos todos los electrodomésticos cuando no los utilizamos. Soy María Paz, soy natural porque en mi casa apagamos las luces